sé, que tú piensas que tu vida está perdida. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California, Australia, Siberia, Indonesia, Amazonas, México. En Michoacán no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Oye, que yo lo sé, que la violencia a ti también te ha destruido. Jaime, ¿te pasa algo? No pasa nada, solo estoy un poco cansado. ¿Estás seguro? Sabes que puedo escucharte con respeto. Bueno, la verdad es que ya no quiero ir a la escuela. Todo el mundo me molesta. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar es víctima de bullying o cualquier tipo de violencia, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Lunes 23 de marzo del 2020. No es bueno trivializar sobre el COVID-19, sugiere Aureoles Conejo al presidente López Obrador. Lanza la Fiscalía Estatal esquema de denuncias por línea para evitar riesgos por coronavirus. Se prevé que en México el COVID-19 deje una caída del 40% en empleos formales. Baja la salida de transporte público en un 70% a partir de este lunes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, como todos los lunes, y hoy no fue la excepción, el gobernador del estado platicó con los diversos medios de comunicación. Y bueno, él le hace un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no trivializar sobre el COVID-19. La información con Yasmín Ferreira. Sin pretender darle consejos al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que no es bueno trivializar sobre la contingencia sanitaria por el COVID-19 en México. Es la autoridad la que debe de poner el ejemplo a la ciudadanía de lo que se debe de hacer en estos momentos de pandemia. Y es que luego de que el presidente minimizara el pasado domingo la situación de sana distancia, acción que en este lunes arrancó su gobierno, el gobernador Aureoles aseguró que es una irresponsabilidad y falta de conciencia. En la última conferencia de prensa semanal presencial con reporteros, el gobernador Silvano Aureoles aseguró que en estos momentos todos nos debemos de ajustar a los protocolos sanitarios, por ello hizo nuevamente un llamado a los michoacanos a permanecer en casa. Asimismo, dijo analizar si será necesario reasignar el crédito de 4,000 millones aprobados por el Congreso del Estado para obra pública y destinarlos a atender la contingencia. Aseguró que los ingresos del país se caerán, pues se entrará en una etapa muy parecida a la de una economía de guerra. El mandatario estatal recordó las medidas sanitarias que se han tomado e insistió en que se deben de acatar para librar de la mejor manera la crisis. Entre las acciones ya puestas en marcha están reforzar las medidas de contención y vigilancia en terminales aéreas y de autobuses en todo el estado. Se continuará la distribución de uniformes para el personal médico y de enfermería. Se mantiene un plan de trabajo activo con los ayuntamientos, el sector empresarial, el Consejo Interreligioso, medios de comunicación y transporte público para ampliar los mensajes. Se van a colocar anuncios en 400 camiones suburbanos, 2,000 taxis y otro tanto de combis. Aureoles Conejo confirmó que existen 8 casos de COVID-19 en el estado. Estos se encuentran en los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas. Yasmín Ferreira, Respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este lunes y como todos los lunes, por supuesto, aprovecho para desearles
pues en el escenario, en el marco de estos problemas de sanidad que tenemos en el mundo entero, pues una buena semana. Y hablando, por supuesto, me refiero a esta pandemia del COVID-19 o coronavirus, como se le conoce coloquialmente, técnicamente es COVID-19, pues me parece que por todos lados el Estado mexicano está dejando mucho que desear en cuanto a la manera en que está confrontando este problema. Básicamente tiene dos componentes. El primero, desde luego, el que tiene que ver con la salud pública, el asunto de la enfermedad en sí como tal para la población. Pero en segundo lugar, lo que puede generar y ya empieza a generar como consecuencia, no solo en el terreno de la salud, insisto, sino en el terreno también de la economía, en una pérdida de empleos brutal que se puede venir, en un cierre de negocios, de empresas que por supuesto no van a resistir la falta de proveedores, de mercancías, de dinero circulando para poder hacer que se reactive la economía. Y bueno, pues en ese sentido me parece que el Estado mexicano está fallando por las dos vías. En el terreno de la salud, porque claramente no hay una sola estrategia, una sola línea de conducción de este fenómeno por parte del Sistema Nacional de Salud. Lo ideal es que se aplicara una sola política pública en ese sentido, desde luego encabezada por los científicos de la Secretaría de Salud a nivel federal y seguida de manera descendente por parte de los gobiernos estatales y desde luego también por parte de los gobiernos municipales. Pero una sola política, repito, que irradiara a todos los demás niveles de gobierno y de la sociedad mexicana. El problema es que la cabeza pues está absolutamente perdida en este sentido. No hay, ya lo sabemos, una sola línea porque pues lo que el propio presidente de la República manifiesta a manera de indiferencia y de una irresponsable apatía, digamos, para implementar las medidas que su propio sistema de salud está dictando, bueno, esto hace que haya un conflicto de responsabilidades y un conflicto en cuanto a lo que la ciudadanía ve y entiende qué es lo que debe de hacerse ante esta pandemia, porque por una parte el presidente nos dice que no pasa nada, por otra parte su propio sector salud dice que sí pasa, y cada gobernador está actuando pues como Dios le da a entender, algunos bien, otros no tanto, porque no hay una sola directriz, repito, en ese sentido. Y ya ni hablar, cada presidente municipal también aplica su propia estrategias que cree convenientes. Por supuesto es mejor a no hacer nada, pero no es lo ideal que haya cada municipio y cada estado esté siguiendo su propia estrategia en ese sentido. Pero igual sucede con el tema económico. No hay políticas públicas hoy que tendrían que ver con estímulos fiscales, aplazar durante algunos meses el pago del impuesto sobre la renta, aplazar durante algunos meses la obligación patronal de pagar las cuotas al Seguro Social, al Infonavit, aplazar durante algunos meses las cuotas o las tarifas del sistema de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, la devolución del IVA. Hay muchos aspectos en los cuales otros países, casi todos, sí están trabajando para ayudar a su economía local. México es casi el único que no está trabajando nada en ese sentido. Bueno, hasta El Salvador, y lo digo con todo respeto, no por menospreciar a El Salvador, un país pequeño, mucho más pobre que México, con apenas unos cuantos, 3, 4 millones de habitantes, es como, bueno, más chiquito que Michoacán, pues, para que nos entendamos. Y sin embargo, El Salvador, el presidente salvadoreño, sí ha anunciado en estos días recientes una serie de medidas fiscales para ayudar a su empresa, a su comercio, a la ciudadanía en general, para que pase este trance problemático del problema de la salud, pero que genera problemas económicos. Hasta El Salvador lo hace. México es el único país donde no hay ningún estímulo hasta ahora en ese sentido. De hecho, el presidente ha dicho que no lo va a haber y que le hagan como quieran. Y bueno, pues en ese sentido, así será la crisis también económica, ya no solo de salud, que se nos viene. Y si no, al tiempo. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. Por otro lado, la Fiscalía Estatal lanza el esquema de denuncias por línea para evitar riesgos de contagio por el coronavirus. La información es de Tere de la Torre.
Dada la importancia de las labores y tareas que tiene la Fiscalía General del Estado, su titular Adrián López Solís anunció que no puede detener su trabajo esta oficina estatal, pero se permitirá a personal con ciertas características trabajar desde casa. Esta es parte de las medidas adicionales a las que ya se han venido implementando en cuanto a prevención en esa dependencia estatal, pero también anunció este lunes en rueda de prensa de última hora convocada que se podrán presentar las denuncias ante el Ministerio Público vía digital, y es por eso que lanzó el fiscal ese esquema denominado denuncias en línea. No obstante, señaló que si la víctima debe hacerlo de manera presencial, entonces deberá acudir sin compañía para evitar concentraciones riesgosas. La idea es, aclaró, despresurizar la presencia física y no poner en riesgo a ciudadanos y guardar la sana distancia también entre el propio personal de esta institución. Esto de la denuncia en línea es parte también de la evolución de la estrategia informática de la plataforma de la Fiscalía, dijo, puesta en marcha este lunes, por lo que el denunciante deberá ir al sitio web de la dependencia y buscar la aplicación, ingresar y responder el formato llenando los campus para enviarla en línea. Un agente del Ministerio Público será avisado mediante una alerta para poder recibir esta. Insistió López Solís que la Fiscalía no puede suspender actividades, pero sí está tomando las medidas pertinentes. En el caso de Morelia, a pregunta expresa, señaló que se registran 60 denuncias diarias en promedio por delitos y al momento no ha bajado esa cifra a pesar de la pandemia. Con respecto a, dentro de estas medidas adicionales, sobre el personal que podrá trabajar desde casa, dijo que se ha autorizado a mujeres embarazadas que laboran en esa dependencia, que son 11, a las personas mayores de 60 años de edad, que son 47 trabajadores, y también a los 11 servidores de la Fiscalía que tienen antecedentes de padecimientos cancerígenos, que se puedan ausentar de su área de labores en un periodo a partir de este 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Teresa de la Torre, respuesta. Siguiendo con estos temas, se prevé que en México el COVID-19 deje una caída del 40% de empleos formales. Alejandra Martínez con el detalle. El coordinador de áreas estratégicas del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, Eliodoro Gil Corona, estimó que entre los efectos negativos que tendrá la crisis mundial por el COVID-19, se prevé que en México se registre una caída del 40% en empleos formales. El especialista en la materia calificó como complicada la situación debido a que se prevé una disminución del Producto Interno Bruto de 1 a 2%, que se suma a la caída negativa registrada en el 2019 de menos 0,1%. Añadió que esto tendrá una afectación directa en las ganancias de las empresas y en la clase trabajadora, sobre todo aquel sector que tiene un salario fijo. Gil Corona recomendó a las autoridades estar atentos a los efectos que se originen por la crisis mundial de la nueva cepa para que puedan tomar decisiones oportunas tanto en el ámbito público como en el privado y en el social. Pronosticó que la parálisis de la actividad productiva en las empresas, negocios y comercios ya comenzó a generar efectos negativos, provocando en los mercados internacionales y relaciones comerciales, provocando turbulencia en los mercados internacionales y relaciones comerciales por la incertidumbre que genera en los inversores. Bueno, y el líder transportista, a José Trinidad Martínez Pasalagua, aseguró que baja la salida de transporte público en un 70%. El dirigente del transporte público, José Trinidad Martínez Pasalagua, anunció que por la contingencia sanitaria en Morelia, el número de unidades que salen a trabajar bajó en un 70% y las ganancias bajaron a 80%. Eso por cada día que ha durado la cuarentena de Michoacán. Desde que el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, emitió la recomendación de resguardarse en casa mientras pasa el peligro de contagio, el número de usuarios ha bajado, indicó así el líder de los transportistas. Por lo anterior, paulatinamente han dejado de salir unidades, pese a que los trabajadores del volante están renuentes porque son ciudadanos que viven al día.
Sin embargo, ante la escasez de pasaje, tuvieron que tomar la medida. Explicó que en redes sociales circula la recomendación de no subirse al transporte público, ya que la medida sanitaria es guardar la distancia de 1,5 metros entre personas, lo cual es imposible en una combi, dijo Pasalagua, por lo cual en las bases las camionetas y camiones son lavados cada vez que circulan en ruta. Carla Ayala, respuesta. Y también el alcalde Raúl Morón Orozco, presentó un plan de contingencia por pandemia. Jessica Aguirre con el detalle. El alcalde Raúl Morón Orozco anunció que se dispondrán medidas para apoyar a las zonas de mayor rezago, como son el distribuir apoyos alimentarios, suministrar agua en pipas gratis y paquetes de jabón a las zonas más vulnerables. En rueda de prensa indicó que como marco de las prevenciones que se estarán realizando para prevenir el contagio del COVID-19 en lo que corresponde a la población, se seguirá haciendo el suministro de agua potable gratis a través de pipas, esto principalmente a las colonias populares y comunidades de la ciudad, las cuales son cerca de 300. Asimismo, se distribuirán 15,000 despensas adicionales a las 10,000 que se entregan de manera regular. De igual manera, indicó que se continuará con las medidas administrativas dentro del ayuntamiento, por lo que se estará instalando el Consejo Consultivo Sanitario, el cual contará con especialistas epidemiológicos del área de salud, educación, del sector productivo e integrantes de los 3 niveles de gobierno. Asimismo, las actividades esenciales no serán suspendidas, se ampliará el número de trabajadores que estarán desde sus casas, por lo que todos los que acrediten enfermedad crónico-degenerativa se sumarán a los adultos mayores de 65 años y a las madres de familia que tengan hijos menores a 12 años y embarazadas que ya en una primera etapa están trabajando desde sus hogares. Jessica Aguirre, respuesta. Y tenía que aprovecharlo la CENTE, por supuesto. La CENTE suspende actividades hasta nuevo aviso por pandemia. Tere de la Torre con la información. La CENTE ha determinado suspender todas sus actividades masivas a partir de esta semana y durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el coronavirus, además de que a través de las dirigencias de todos los estados que integran al Magisterio Democrático del país, ha hecho un llamado oficial la media mañana de este lunes para que los centistas se sumen a las medidas sanitarias ya conocidas. Es así que para cumplir la cuarentena obligada por la pandemia del COVID-19 ha quedado suspendida por lo pronto la Asamblea Nacional Representativa, que tendría lugar el próximo miércoles en la Ciudad de México, misma que ha sido pospuesta para no poner en riesgo a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sobre la cual se informará fecha en cuanto termine la emergencia sanitaria. Así también no habrá por ahora las mesas de diálogo que venían teniendo lugar entre los dirigentes de la CENTE, de los estados y funcionarios del gobierno federal. En un comunicado dado a conocer en las últimas horas, además de llamar a los agremiados a seguir la prevención, también instan a seguir pugnando porque el gobierno provea lo necesario para enfrentar desde el interés público esta emergencia de salud. Teresa de la Torre, respuesta. Y mire usted, según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, por la pandemia, la incidencia delictiva va hacia la baja. La información con Yasmín Ferreira. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 que se vive, la incidencia delictiva ha ido a la baja en las últimas 2 semanas en Michoacán. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, reconoció que delitos como el robo a casa-habitación o robo a transeúnte han disminuido en la lógica que hay poca gente en las calles. Sin precisar un porcentaje en la disminución, el secretario insistió en que es clara esta. Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles añadió que este martes el Gabinete de Seguridad estará revisando las mediciones correspondientes y se analizarán las estrategias y acciones a seguir, ya que la delincuencia no descansa ni en plena pandemia, aun y cuando se ha notado mayor tranquilidad debido a la cuarentena por el coronavirus, no se debe de bajar la guardia en el combate a la inseguridad y la delincuencia, advirtió el mandatario michoacano. Yasmín Ferreira, respuesta. Y también para contribuir al COVID-19, el gobernador del estado hizo entrega de 85 patrullas a la policía Michoacán. Ahí estuvo Jessica Aguirre.
se entregaron 85 patrullas a la policía de Michoacán para que ayuden a reforzar las actividades de prevención al contagio del COVID-19 en Michoacán, señaló el gobernador Silvano Aureoles. En ese sentido, indicó que dichas unidades estarán sumando a las 350 que se dispusieron la semana pasada para realizar acciones de verifoneo y resguardo de la ciudadanía como medida de prevención del contagio del coronavirus. Detalló que a la par de los elementos estatales se contará con cadetes que harán labor de proximidad social en distintos puntos, principalmente en la capital michoacana y las grandes ciudades con las que se cuenta en el estado, ya que se debe ayudar a la población a no contagiarse del virus, a la par de no bajar la guardia en las tareas de seguridad pública. Por su parte, Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública, indicó que con la entrega de 85 unidades se reforzarán las tareas operativas, incrementará la cobertura en los patrullajes, se intensificará la presencia policial ante la crisis de salud, además de las acciones de proximidad social y sobre todo se podrán hacer respuestas oportunas a las llamadas de emergencia. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Oye, que yo lo sé, que tú piensas que tu vida está perdida. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California, Australia, Siberia, Indonesia, Amazonas, México. En Michoacán no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Oye, que yo lo sé, que la violencia a ti también te ha destruido. Jaime, ¿te pasa algo? No pasa nada, solo estoy un poco cansado. ¿Estás seguro? Sabes que puedo escucharte con respeto. Bueno, la verdad es que ya no quiero ir a la escuela. Todo el mundo me molesta. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar es víctima de bullying o cualquier tipo de violencia, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.